Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de pleno, convocada con un único punto del orden del día y a raíz de llegar la documentación y el requerimiento que nos hace la excelentísima Diputación Provincial de cara al expediente de solicitud de subvención que se estaba tramitando con respecto al proyecto denominado Mejoras ETAP Guillena. Como digo, pues al no haberse dictaminado este punto en ninguna comisión informativa, lo primero que hay que hacer es ratificar la inclusión del mismo en el orden del día. ¿Se aprueba? Bueno, pues que así conste. Y, por tanto, pasamos en sí al expediente 4.533/2021, aprobación de proyectos denominados Mejoras ETAP Guillena, redactado por la empresa Soluciones Globales, gestor de proyectos, que, como digo, pues supone una modificación del proyecto inicialmente, un punto que ya pasó por esta sesión plenaria. Se remitió en el periodo de solicitudes que abría la convocatoria de la Diputación Provincial para la obtención de subvenciones para la redacción de proyectos relacionados con las ETAP en la provincia de Sevilla, y a raíz del requerimiento, y quiero recordar que eran 10 días los que establecía para su subsanación, pues como conlleva la modificación del proyecto aprobado por este pleno, pues por eso viene a esta sesión. Le doy la palabra al señor secretario para que lea la propuesta de acuerdo antes de iniciar el turno de intervención. La propuesta de acuerdo en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar el proyecto Mejoras ETAP Guillena, redactado por la empresa Soluciones Globales, gestor de proyectos, concretamente por el ingeniero don Ramón Martínez Castilla, de fecha 9 de noviembre de 2021, dando cumplimiento a la base número 10 de la convocatoria anteriormente mencionada. Segundo, comunicar el presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. Y tercero, autorizar a la Alcaldía para adoptar las medidas necesarias para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo, en su caso, la facultad de modificar o rectificar el proyecto aprobado en el caso de que así fuera requerido por la Diputación Provincial de Sevilla. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, buenos días a todos. Este proyecto es lo suficientemente importante para el municipio como para que nosotros pongamos ninguna pega al mismo, ¿no? Nos parece que es una infraestructura básica que llevamos varios años ya detrás de ella y que necesitamos, y que, por tanto, nosotros, como he dicho antes, no vamos a poner ninguna pega a la aprobación de este proyecto. En cuanto a la subvención, lo único reseñar es que cuando llegue la subvención, pues que al final que sea gastada en el proyecto en sí, evidentemente, que no nos pase como en otras ocasiones. Y simplemente una pregunta por saber, yo no he en estos días, desde que recibí la documentación, yo no he visto todo el proyecto ni tampoco soy un experto en la materia, ¿no? Pero sí preguntar o que me aclaren cuál ha sido esa modificación que se ha pedido, que con fecha 25 de enero se recibió requerimiento de subsanación de una parte del proyecto, a ver a qué parte del proyecto, qué es lo que se ha modificado, simplemente. Bien, muchas gracias, portavoz. Adelante, Guillena. Buenos días a todos. Pues también reiterar la importancia de este proyecto. Recuerdo que en el pleno del 24 de noviembre nosotros estuvimos a favor, porque ya se nos ha comentado que esta infraestructura es necesaria para poder tener una etapa suficientemente potente que dé abastecimiento en condiciones óptimas al municipio. Pero, al igual que el concejal del Partido Popular, nosotros nos encontramos con un proyecto que viene de vuelta al Pleno, donde se nos dice que hay que hacer una serie de subsanaciones, pero no sabemos qué subsanaciones de urgencia se nos requieren a ese proyecto. Y observamos una y otra vez que este tipo de historias se van a repetir. Yo creo que ya son varias las subvenciones y proyectos que van y vienen al Pleno, incluso en el portal del contratista hay varias también proyectos que van y vienen. Entonces, nos surge siempre la duda de cómo se hacen las cosas. Incluso al hilo del último pleno, en el que yo, por desgracia, no pude estar, pues resulta que también estamos anulando cosas de legislaturas mucho anteriores. Y nos surge siempre la duda de cómo se hacen las cosas. Aquí no. El problema habrá estado en la empresa que ha hecho el proyecto, Soluciones Globales,
que no habrá incluido todas las prescripciones técnicas o administrativas que se requerían, no lo sabemos, porque no sabemos las subsanaciones. Lo que sí sabemos es que ha habido un cambio en la... con mascarilla corriendo... Ha habido un cambio en el pronunciamiento de secretarías, un informe jurídico del 15 de noviembre que simplemente hace una manifestación y dice que, bueno, que lo leo, está aquí, alguna observación manifestada, pero no hace ningún reparo, y sin embargo en este informe final de secretaría dice que la falta de justificación de la necesidad de implantación en suelo rústico no urbanizable, la falta de informes sectoriales previos al verse afectado a las vías pecuarias, carreteras y canal de la Avenida, falta de informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos, falta de calificación ambiental favorable. Se informa desfavorablemente de la aprobación de este proyecto de mejora de la ETAP. Entonces estaríamos aquí aprobando un proyecto con un pronunciamiento desfavorable del órgano administrativo jurídico superior que debe velar por cómo se hacen las cosas. Entonces nosotros, con un pronunciamiento desfavorable de secretaría, nosotros no podemos avalar ese proyecto, porque si nos hubiesen indicado antes de pronunciarnos qué ocurre, pues oye, pues vale, lo podemos entender, pero sin que se nos explique de ninguna manera ni cuáles han sido los problemas, ni cuáles son esas consideraciones y el calado de esas consideraciones para dar un informe desfavorable de secretaría, nosotros no vamos a avalar una infraestructura que creemos esencial, porque se nos ha explicado que es necesario que la etapa, incluso lo dice el proyecto, la etapa que rinde servicio ahora mismo en Guillena, está completamente desfasada y hay que actualizarla, aprovechando las instalaciones que tenemos ahí en Pajanosa, pero entre estas circunstancias y tesitura, nuestro grupo, que ya aprobó, porque he visto los informes anteriores, nosotros sí los vimos y los hemos visto, se aprobó el proyecto en 24 de noviembre, en este caso y con este pronunciamiento de secretaría, nosotros no nos vamos a oponer, pero no podemos avalar ese proyecto si no se nos aclara debidamente qué ocurre. Bien, muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, buenos días. Como se ha explicado por parte en este caso, del secretario, en la parte dispositiva del acuerdo que traemos hoy, lo que traemos es una modificación del proyecto que se aprobó en su momento en el Pleno de 24 de noviembre. La modificación que tiene el proyecto no tiene ningún problema técnico, no tiene ningún problema absolutamente nada. El único problema que tiene es que no tiene cabida dentro del volumen de subvención que tiene la Diputación. La Diputación tiene un volumen de una partida presupuestaria en la cual incluirá los proyectos que le lleguen desde distintas administraciones locales y nosotros mandamos el proyecto esencial y necesario para que toda la infraestructura relativa a la depuración de agua fuera la óptima y en este caso, dirigiéndome al portavoz de adelante, como en su profesión como profesor, sería sobresaliente, ¿no? Sería el mejor proyecto posible que se pueda presentar. La cuestión está que ante la imposibilidad presupuestaria de hacerlo, inclusive aunque nosotros hayamos manifestado nuestra intención de poder poner la parte que no tuviese cabida dentro de la subvención, pero nos dicen que no es posible. Entonces, en la modificación del proyecto, lo que conlleva es que, voy a explicarlo con mis palabras, no técnicamente como se establece en el proyecto, lógicamente, esto es una conexión que se hace desde la etapa que tenemos en la carretera de Las Pajanosas con la etapa que tenemos aquí en Guillena. El proyecto inicial que se aprobó en noviembre conllevaba además 2 líneas adicionales a esa conducción, que es una conducción que además se enganchaba con el depósito del Esparragal, para que esa conducción fuese una conducción de emergencia en el caso de que en algún momento determinado por una avería se parase la etapa de Pajanosa, y cuando llegábamos aquí a Guillena, justamente cuando hay que cruzar la carretera, dirección la etapa que tenemos aquí, se hacía una conducción directa hacia la zona de expansión de Guillena, lo que conocemos como el kilómetro 1, toda esa zona tenía una conexión directa para evitar
el recorrido de tener que bajar y después subir, es decir, porque era también una manera de ahorrar costes, ¿no? Entonces, lo que nos han indicado es que ante la imposibilidad, aquí está, dice, en cambio la construcción del ramal de emergencia y el ramal Camino de los Cuchillos no, dicen ellos que no aportan una mejora en la calidad del agua suministrada a la población de Guillena, no siendo consideradas como objeto de la subvención. Esa es la manera elegante de decir que no tienen capacidad económica suficiente para que se subvencione la totalidad del proyecto. En cuanto a lo que se establece por parte del informe jurídico, como veis, la diferencia entre el proyecto que presentamos hoy y el que presentamos el 24 de noviembre, que se tuvo su aval por la parte jurídica, no diferencia nada. La diferencia es que ahora han sido dos técnicos distintos los que han informado y cada uno considera una cuestión, partiendo de la base que el informe técnico es favorable, porque como todo proyecto tiene dos informes. Hay una cuestión básica y esencial que hace que el informe sea negativo en este caso, pero que nosotros, lógicamente, no tenemos la capacidad como equipo de gobierno y como ayuntamiento de solventarlo. Y así se le hace saber a la Diputación, porque el principal problema que tiene para que el informe jurídico sea negativo es que se requiere de una oficina de supervisión que en este caso no tenemos. No tenemos al día de hoy ni arquitectos, que estamos en proceso de sacar una nueva plaza, porque como bien sabéis, el arquitecto de este ayuntamiento se ha jubilado y estamos ahora mismo en el proceso de la oferta de empleo público para que poder tener esa plaza nuevamente como la hemos tenido. Como bien sabéis, la administración pública tiene muchísimas cosas muy positivas y hay cuestiones que no son del todo positivas, como es la cuestión relativa a personal. Porque lo lógico es que antes de que se fuese el arquitecto ya pudiéramos tener aquí la plaza de un nuevo arquitecto, mientras que la ley no nos permite que mientras que no se jubile se conforme la oferta de empleo público, pues te puedes llevar prácticamente un año sin la plaza definitiva. Bueno, y ahora afortunadamente que han abierto la mano de la tasa de reposición de efectivo, porque si esto llega a ocurrir hace un par de años, pues como ha ido ocurriendo y se han ido mermando el personal en los servicios públicos, porque la tasa de reposición con respecto a un arquitecto municipal hubiese sido cero, no hubiésemos podido ni tenerlo. Entonces, como en este caso a la que se le solicita, cuando no tenemos esa oficina de supervisión, tiene que ser la Diputación la que lo haga. Como el proyecto va a la Diputación es la que tendrá que supervisarlo, porque de hecho en el requerimiento que nos hace a nosotros, cuando el 24 de noviembre lo pasamos, fecha en la cual tampoco teníamos esa oficina de supervisión, lógicamente a nosotros en el requerimiento no nos dice absolutamente nada de la falta de ese dato. Lógicamente que la pulcritud de cada técnico al hacer sus informes son suyos y lógicamente son inapelables, porque es una cuestión propia de cada técnico que hace la aplicación de lo que la norma le establece. Unos técnicos pueden tener más flexibilidad a la hora de entender las circunstancias que se pueden tener en una administración local y otros pues se ciñen a lo que legalmente tienen que decir. Por tanto, en este caso el informe jurídico va en esa línea, por eso dice que es negativo, y luego en relación a los informes sectoriales de los pasos porque tienen que pasar por determinadas zonas. Igualmente eso tampoco nos lo requiere la Diputación, porque hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos pidiendo ahora es la solicitud de subvención. Si viniese, entonces se pedirán los informes sectoriales, que lo que no se puede pedir es un informe sectorial sin tener al día de hoy la certeza de que la subvención va a ser concedida. Bien, muchas gracias. ¿Se quiere hacer uso del segundo turno de intervención del Partido Popular? Sí, pues en referente a lo último que acaba de decir Antonio, imagínate que nos concede la subvención y después se piden los informes sectoriales, eso que a lo que hemos hecho referencia, y los informes sectoriales siguen diciendo que no son favorables al proyecto, que es lo que pasaría. Simplemente eso. Muchas gracias. Adelante, Guillena. No, reiterar que, ha explicado un poco las observaciones hechas y por lo que se hace el proyecto, pero que
que evidentemente yo sé que por la premura de tiempo, los 10 días que hay de plazo, pero se podía haber convocado una junta de portavoces, se explica, llegamos a un pleno con mayor conocimiento, podemos saber qué condicionantes son los que han posibilitado que esto se dé y bueno, podemos compartir cierta medida, pero llegamos siempre aquí sin tener mucha idea, sin saber por qué pasan las cosas, leyendo ese informe negativo, que aparte de eso de las vías, los permisos de paso por las vías, también dice que carece de falta de calificación ambiental, que eso hay que hacerlo previo a cualquier tipo de actuación urbanística, por lo tanto, al no tener calificación ambiental, y sí puedo entender que esto es una cosa que se hace antes de construir y que habrá que tenerla cuando se vaya a construir, pero nos surge, comprenderá que estemos en la duda de ante esa afirmación tan tajante por parte de Secretaría y bueno, a saber que cuando se pidió ese primer informe se haría, yo pienso que salieron las subvenciones, ahora mismo no me acuerdo qué es el proyecto de subvenciones que estuvimos viendo, era una cantidad de dinero para una serie de pueblos que habrán presentado muchos las acometidas y por tanto ha tenido que prorratear entre esos pueblos y a nosotros el proyecto ajustarse a... Vale, eso, que no lo sabíamos, tenemos que inferirlo conforme lo va explicando. Es complicado de saberlo. ¿Cómo quedaría eso si se elaboraría la acometida de la TAP con posibilidad de conexión y ese segundo ramal? Y sería ahí pendiente cuánto costaría esas obras de infraestructura, que por ejemplo para el kilómetro 1 pues sería un ahorro, o incluso para Esparragal una seguridad de abastecimiento para el pueblo, cuánto costaría, se quedaría pendiente de posterior ejercicio, lo podría abarcar el ayuntamiento, en fin, como siempre son muchas dudas a las que llegamos a un pleno que nos hace imposible manifestar un voto afirmativo, en este caso con estos condicionantes jurídicos también. Bien, muchas gracias. Antonio. Bien, en cuanto a lo que comenta el portavoz del Partido Popular, en que si después llegase esos informes desfavorables, te puedo asegurar que no. Es decir, aquí sabemos que este ayuntamiento lleva mucho tiempo intentando tener un plan general que desafortunadamente en el año 2019 nos dicen que lo tenemos que retirar sin la Junta de Andalucía, una vez que habíamos hecho todas las aprobaciones y habíamos hecho todo lo que técnicamente nos habían solicitado. Y tenemos que iniciar nuevamente ese plan general con la nueva ley que se ha aprobado por parte de la Junta, pero ahí ya, en ese plan general, ya se establecía esta infraestructura y ya están dentro los informes sectoriales generales para que esa infraestructura estuviese, independientemente que cuando nos la concedan tengamos que pedirlo específicamente, para que lo digan solo específicamente con respecto a eso, ¿no? Y en cuanto a lo que establece el portavoz de Adelante Guillena, creo que cuando hace cuestiones relativas a cuánto cuesta, hay una cuestión que es básica y esencial, es decir, si nosotros en su momento presentamos un proyecto por 1.300.000 y he dicho lo que se ha quitado y presentan menos 800, pues la diferencia son esos dos ramales que hay que hacer. Y luego decirle una cuestión. Muchas veces, cuando se está en las labores de gobierno hay que tomar decisiones. Entonces, en base a su explicación, si vosotros fuerais los que estáis aquí gobernando ahora mismo al día de hoy, esta subvención no se podría pedir, porque como hay una serie de cuestiones que, independientemente a quién le da las explicaciones, y hay que dar pasos adelante, esas son las decisiones. Es decir, estar en la bancada en la que no se toman decisiones y decir otras cuestiones es fácil. Bien, muchas gracias. La claridad que tiene que dar de esta situación es que, bueno, pasa con esto y pasa con el día a día. Todas las subvenciones no vienen a una sesión plenaria. Muchas son en el día a día peticiones de Junta de Gobierno, pero eso de que van y vienen, afortunadamente hay administraciones que dan la posibilidad de subsanar. Hay otras que dirían no hay crédito, te quedas fuera por falta de crédito o por no cumplir el proyecto en sí, lo que quieran decir, y ya está, ¿no? Entonces es normal que las subvenciones vayan y vengan porque, bueno, en muchos casos recogen esa posibilidad de readaptar los proyectos en esta y en una pequeñita de cultura, de cualquier actividad o de una carrera deportiva, ¿no? O sea que en ese caso estamos en el mismo punto que estábamos el 24 de noviembre con un proyecto que nosotros queríamos obtener la financiación para hacerlo completo de una vez y que cuando, como ha dicho
distribuyen los 6 millones que creo que hay de euros para todos los municipios, pues determina y dice no, a eso no llegamos, quite usted y coja lo básico y lo principal que une las etapas y ahí estamos. ¿Lo cogemos o no lo cogemos? El proyecto es el mismo, quitándole en este caso 2 ramales y bueno, sorprende que se aprobase en un momento y ahora pues no vaya a recibir ese respaldo. ¿El sentido del voto del Partido Popular? Nosotros a favor. A favor. Adelante, Guillena. Abstención. Abstención, pues casi coste, se aprueba con 10 votos a favor y 3 abstenciones. Y no habiendo más puntos en el orden del día, pues daros las gracias a todos y se levanta la sesión.